Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno ha sido poder adorar juntos al Señor, ¿cierto? Con estas alabanzas que conectan nuestro corazón con el corazón del Padre. Estamos contentos por estar de nuevo con cada uno de ustedes, aunque sea en esta transmisión por esta vía, pero podemos compartir las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y el Señor tiene palabra para nosotros también. Hay muchos que ya fuimos en la mañana temprano a emitir nuestro voto, algunos hermanos irán después del culto, en la tarde, pero estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha indicado. Los que están ahora conectados en directo, Dios les bendiga, bienvenidos todos, especialmente mis queridos allá en el Ecuador, Dios les bendiga. Los que están en regiones, Dios también está con ustedes. Y con toda la iglesia acá en Chile, estamos contentos de poder participar hoy día también de las cosas del Señor. Vamos a orar para que Dios bendiga esta su palabra y que sea de edificación también para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia para pedir, Padre, que tú tengas una vez más misericordia de nuestras vidas y puedas hablar a nuestro corazón y puedas, Señor, enseñarnos las cosas de tu corazón para que podamos, Señor, ser sensibles, entenderlas y obedecerlas. Padre, te declaramos a ti todo honor y toda gloria. Declaramos nuestro amor por ti, Jesús, y que queremos siempre estar, Señor, unidos a ti en todo lo que tú deseas, pero no solo en darte, Señor, a ti gloria y honra, sino darte todo nuestro amor, porque tú eres digno, Señor, porque tú nos amaste primero. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, durante estos días hemos estado viendo cómo mucha pueblo, mucha nación sufre. La situación de la pandemia es una situación compleja y es evidente que aquí estamos en presencia de una situación que nunca habíamos vivido antes como planeta, como humanidad. Se acerca mucho a las cosas que dice la palabra que ocurrirán en los últimos tiempos, pero también la Biblia dice que en el último tiempo el poder, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y sabemos que durante este tiempo de pandemia hay mucha congregación, no solo de nuestra congregación, sino de otras también, que se ha enfriado su amor por el Señor. Hay algunos que han pasado situaciones complejas y hay otros que simplemente al no estar en la presencialidad han dejado esto de buscar a Dios en oración. La palabra de Dios tiene algo para nosotros en este día y nos exhorta como iglesia a la necesidad de que nosotros tenemos que ser parte de lo que Dios quiere hacer. Cuando Jesús vino a la tierra e inició su ministerio, antes pregonado por el apóstol o profeta Juan Bautista, Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó un ministerio en el pueblo de Dios, un pueblo que sabía de Dios, un pueblo que conocía de Él, que tenía sus leyes, que Dios había levantado profetas, que Dios había levantado reyes, que Dios había hecho muchas cosas en su favor. No era un pueblo que no sabía de Dios, sabía, pero era necesario que Jesús viniera para restaurar a ese pueblo y llevarlo al corazón del Padre. Eso es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos hoy día. Hay mucho pueblo que sabe de Dios, que escuchó de Él, que tiene conocimiento de la palabra, que participó de la congregación, pueblo que no está ignorante de las cosas que Dios quiere. Sin embargo, Dios quiere que hoy nosotros seamos instrumentos para restaurar a todos aquellos que por alguna u otra razón se perdieron en el camino. Y quiero invitarte, iglesia, a que me acompañes junto aquí en la palabra, en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Allí encontramos algunas cosas que es importante que podamos revisar. Lo primero que quiero que veas es en el capítulo 1 y en el versículo 3 y 4, porque en este llamado que Dios nos está haciendo de restaurar, de reconstruir lo que está dañado, de traer al primer amor a los que perdieron ese amor por el Señor,
Una primera cosa que tiene que ocurrir la podemos leer en el caso de este hombre de Dios, Nehemías, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, a Nehemías le informan lo que estaba pasando. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Escuche bien. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una primera cosa que uno tiene que entender, querida iglesia, que cuando Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, a que las personas que conocieron del Señor, pero oyeron de Él y se apartaron de Él, el Señor nos convocó, dice en el libro de Gálatas, a reconciliar a ellos con el Padre. Y una primera cosa que observamos aquí en la historia de Nehemías es que es imposible que tú y yo podamos hacer este ministerio de restauración si primero no nos dolemos de lo que estamos escuchando. Nehemías aquí dice la palabra que cuando escuchó las noticias que el pueblo de Israel había sido devastado por sus enemigos, que Jerusalén como ciudad había sido quemada, que cuando vinieron los babilonios destruyeron todo y el pueblo que estaba allá, el poco pueblo que quedó, estaba en condiciones de verdad muy miserables. Cuando escucha estas noticias, Nehemías dice que este hombre de Dios lloró y se dolió profundamente. Cuando yo oigo y tú oyes que hay hermanos que gustaron de la gloria de Dios, que hay hermanos que disfrutaron de la presencia del Señor, hay iglesia que se reunió con nosotros en los cultos, que también gozó con nosotros de la presencia del Señor, y cuando tú oyes que ese hermano se apartó, que ese hermano espiritualmente está decaído, que ya no se está congregando, que ese hermano perdió el amor por el Señor, que ese hermano, su vida espiritual está haciendo estragos, así como Nehemías, debemos dolernos por eso que le está ocurriendo al hermano. Hay un amor por las almas. Dice la palabra que cuando Dios habló a nuestro corazón y nos hizo sus hijos es porque Él tenía un amor entrañable por nosotros. Se compadeció de nuestras necesidades. Una primera cosa que nos enseña el relato de Nehemías es precisamente eso, que él se dolió de lo que le estaba pasando a sus hermanos. Ojo, sus hermanos no eran extranjeros, no era gente extraña, eran sus hermanos. Iglesia, ¿cuántos de ustedes y cuánto yo hemos llorado o nos hemos dolido cuando sabemos que hay hermanos o hay hermanas que se han apartado del camino del Señor? ¿O cuántos hemos sido indiferentes a eso y la verdad es que no hemos hecho nada ni tampoco hemos clamado a Dios por estos hermanos? Dios nos ha llamado al ministerio de la restauración, a reedificar aquello que alguna vez fue edificado y que el enemigo destruyó, a edificar vidas que el Señor había apartado y que por alguna razón vino Satanás y destruyó por completo. Una segunda cosa que quiero decirte es que en el libro de Nehemías capítulo 2, y si tú lees del versículo 1 al 6, debo decirte que Dios conoce nuestro corazón y Él nos da la autoridad para ir y restaurar al caído. Aquí Nehemías, en su conversación con el rey, observe usted en el versículo número 1 y 2, el rey se da cuenta cuán triste está Nehemías al escuchar las noticias. Tu Dios, mi Dios, se da cuenta cuando nosotros estamos acongojados y dolidos por aquel hermano o aquella hermana que ha estado derribado en su vida espiritual. Y lo que dice allí el relato es que el rey le otorgó autoridad a Nehemías para que fuera y restaurara. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él,
¿Cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y además el relato dice que le dio cartas. Es decir, esta función de restaurar a la iglesia, esta función de ir y levantar al que está caído, esta tarea de la reconciliación está viniendo del corazón del Padre y está con la autoridad que el Padre le ha dado, así como el rey le dio autoridad a Nehemías para ir. El Padre te da a ti y a mí autoridad y poder para ir y restaurar, reedificar los muros caídos. Una tercera cosa que quería comentarte, que en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2, observamos que el hombre de Dios no hace la tarea solo. Tú y yo hemos sido convocados para restaurar, para reedificar aquello que está destruido. No para lamentarnos o ir a criticar al que está caído. Nos ha llamado precisamente para reedificar. Y lo que hace aquí el hombre de Dios, Nehemías, es que convocó al pueblo a restaurar. No es una tarea que haga él solo. No es una tarea que haga el líder. No es una tarea que haga el pastor solo. No es una tarea que haga el encargado de equipo. Es una tarea a la que convoca a todo el pueblo. Y el versículo 17, Nehemías relata: les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vean ustedes lo que está pasando, pero vengan, edifiquemos juntos, vengan, reconstruyamos juntos esto y quitemos de nosotros esta vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, versículo 18 me interesa. Les declaré cómo la mano de Dios fue buena conmigo. Tú me estás oyendo en este minuto. Dios ha sido bueno contigo. Y tú no puedes ser egoísta en guardar la bondad de Dios solo para ti. Nehemías dice: yo le conté al resto del pueblo cómo Dios había sido bueno conmigo y por tanto yo debía ayudar al otro. Y la consecuencia es que todos ellos dijeron: ok, vamos, manos a la obra, vamos a reedificar los muros. Hermanos, yo quisiera que cada uno de los que estamos hoy conectados en el culto tengamos el corazón para compartir a los demás. Mira, Dios ha hecho esto conmigo. Dios fue bueno en esto otro conmigo. Dios me dio esto. En tal situación Dios estuvo conmigo. Te invito, así como Dios fue conmigo, bueno, y lo ha sido contigo, te invito a que esa bondad de Dios la podamos compartir con nuestros hermanos que están caídos, con nuestros hermanos que están débiles, aquellos que se apartaron. El pueblo respondió bien. Y si usted lee en el capítulo 3, yo no lo voy a leer porque es muy extenso, pero si usted observa allí al detalle, se va a dar cuenta que, escúchelo bien, cada familia hizo su parte. El relato, si usted lo ve más al detalle, dice de que la familia que vivía en tal parte de la ciudad le correspondía reconstruir el muro que estaba frente a su casa. Y la otra familia que estaba al lado le tocaba reconstruir el muro que estaba frente a la casa de él. Y así se daba continuidad a la obra. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo involucrado en esta tarea maravillosa de reconstruir el muro de Jerusalén. Muro que había sido destruido por los babilonios. Toda la iglesia y cada una de sus familias comprometida con la reconstrucción de la iglesia, con la reconstrucción del cuerpo de Cristo.
Iglesia amada, no es una función de algunos. Cada familia ha sido convocada a reconstruir. Yo sé que tú conoces algunos. Hay unos que viven más cerca de tu casa, hay otros que están cerca de tu comuna, hay otros que probablemente no están cerca de donde tú vives, pero son cercanos a ti en el corazón, en la amistad. Algunos son parientes, otros son amigos entrañables, pero todas las familias tienen este deber del Señor de colaborar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ojo que aquí estamos hablando de los muros de Jerusalén, que de alguna manera representan la casa de Dios. Es decir, en este tiempo de pandemia, hermano, ahora tenemos que levantarnos, ustedes y yo, de manera conjunta, a reconstruir la iglesia de Cristo. ¿Te acuerdas de alguien que no está? ¿Te acuerdas de alguien que ha fallado? ¿Te acuerdas de alguien que ha estado sufriendo? ¿Te acuerdas de alguien que se desanimó y que ya no quiso hacer más su altar de adoración? ¿Te acuerdas de alguien que asistía al templo y que después de un tiempo ya no lo vimos más? ¿Te acuerdas de alguien que se conectaba habitualmente a los cultos y de pronto ya no se estuvo conectando? Seguramente tienes en memoria quiénes son. El relato bíblico acá dice que cada familia tuvo que hacer su parte. Cada una de ellas, capítulo 3. En el capítulo 4, quisiera compartirles una cosa. En el capítulo 4 y versículo 4 y 5 dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Quinta cosa, cuando nos dediquemos a reconstruir la obra de Dios, siempre habrá gente que se va a oponer. Curiosamente, si usted lee el capítulo 4, se va a dar cuenta que los que se oponían no eran los enemigos. Curioso que los que se oponían eran también gente del pueblo, líderes de otras ciudades cercanas a Jerusalén, que no les pareció la idea de que viniera Nehemías a coordinar el trabajo de la reedificación. El orgullo, la soberbia de que no quiero someterme al llamamiento que me está haciendo este hombre de Dios. No se extrañe que a veces queremos construir o reconstruir la obra de Dios, la iglesia de Dios, queremos traer a los que están débiles, y no se extrañe que habrá gente de la propia iglesia que va a hacer oposición, a veces de manera directa y a veces de manera muy sutil, disimulada, pero finalmente oposición. Hay personas que la oposición la van a hacer: es que estoy ocupado, pastor, es que ese no es mi trabajo, es que yo no lo puedo hacer, es que yo no tengo dones, es que pastor, esa persona es muy difícil, es que pastor es una función para la que Dios no me habló a mí para hacer esto. Hay oposición. Dice allí que el profeta Nehemías dice en el capítulo 4, versículos 4 y 5, fue muy duro, le dijo: Señor, oye, ¿cómo estos se oponen? Y te ruego que le devuelvas a ellos su maldad. El hombre de Dios habló fuerte. Les devuelvas a ellos su maldad. Es decir, estamos intentando reconstruir los muros y ellos se oponen. Señor, devuélveles a ellos su maldad. No tenga dudas. Dios quiere construir y el enemigo podrá usar a cualquiera, incluso a los propios escogidos de Dios, para oponerse y destruir los propósitos. A propósito de esto mismo, si usted observa en el capítulo 4 y en el versículo 16 al 18, se lo leo, dice: Desde aquel día, porque ellos se dedicaron a construir de todas formas, a abierta oposición de sus propios hermanos. Desde aquel día la mitad de mis siervos, cuenta Nehemías, trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra
y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Querida iglesia, ¿qué significa esto? Vamos a ir a reconstruir los muros, pero hay una estrategia. No es cosa de llegar y ponerse a construir. Aquí el pueblo no fue, dijo, ya lleven sus palas, sus chuzos, todos sus cementos, sus ladrillos y pónganse a construir tranquilamente, cantando y felices porque estamos construyendo. Hay una estrategia. Cuando Dios quiere construir, Satanás quiere derribar. Siempre es así. Y entonces la estrategia de guerra, ¿cuál era? Vamos a construir. Con una mano teníamos listo para trabajar, pero con la otra mano teníamos la espada. ¿Qué significa esto? Construimos y peleamos. Construimos y peleamos. Es decir, vamos construyendo la obra de Dios, pero vamos peleando con el enemigo para que no destruya lo que nosotros estamos construyendo. Y esto es importante porque el relato de Nehemías dice que la mitad de su gente estaba construyendo y la otra mitad estaba con lanzas y espadas. ¿Qué significa esto? La iglesia va a ir a construir la obra y muchos van a estar haciendo la construcción y los otros necesitan estar clamando, orando y declarando para que Dios venza a sus enemigos. Probablemente usted me va a decir, pastor, yo no tengo palabras para explicarle a esta hermana o a este hermano para que vuelva y exhortarlo. No sé mucha Biblia. Yo puedo encontrarle la razón, pero la Biblia dice de que entonces a lo mejor habrá alguien que tenga ese llamado de Dios para hablarle al que ya se quedó atrás. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Usted va a estar clamando y orando para que el Señor deshaga las obras de Satanás y esa persona pueda ser reconstruida, rescatada para la obra del Señor. Fíjese que el trabajo que se hace de esa manera, si usted lo lee en el capítulo 8 de Nehemías, dice que el versículo 15 y 16 dice, el trabajo fue premiado. Es decir, fue premiado con creces. Dios bendijo el trabajo de reedificación. Si usted lee en el capítulo 8, se da cuenta que el sacerdote lee la palabra, la explica y dice de que Dios bendijo el trabajo y ellos pudieron reconstruir el muro y lo construyeron en tiempo récord. Era en Nehemías 6, Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El muro se reconstruyó en 52 días, muros que habían sido construidos en alrededor de 20 años. Eso muestra que cuando la iglesia quiere ir al llamado de Dios de reconstrucción, Dios bendice a su pueblo y hace que su pueblo prospere en la tarea. 20 años de construcción original, 52 días demoró con este pueblo que se dedicó a reconstruir. Y de esa manera, dice, fueron humillados sus enemigos y hubo temor alrededor del pueblo de Israel porque se dieron cuenta que cuando Dios acompaña a su pueblo en la tarea de restauración, Dios muestra milagros portentosos. El trabajo es premiado con creces. Iglesia amada, si tú te haces parte de esta campaña, de este llamado a reconstruir la obra de Dios en tu vida y en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia, tú serás premiado. Vas a ver que en tiempo récord y vas a ver que los enemigos serán derrotados y en tiempo récord Dios restaurará a quienes necesitan ser restaurados. Por último, quiero invitarte a ver en el capítulo 12 y en los versículos 27 en adelante,
tú te das cuenta que hubo regocijo en la presencia de Dios, hubo fiesta, hubo celebración, hubo una dedicación del muro, porque cuando Dios obra con su pueblo, Dios después premia a su pueblo, pero provoca fiesta con su pueblo. La Biblia, al leer en el libro de Génesis, cuando Caín dio muerte a su hermano Abel, Dios le hace una pregunta a Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Porque de alguna manera lo que está queriendo decir es: tú no puedes enajenarte y olvidar a tu hermano. Hoy la Biblia nos dice, y Dios nos dice, ¿dónde está el pueblo de Renuevo del Espíritu Chile, Renuevo Espíritu Ecuador, que irá a reconstruir la obra de Dios? La obra que fue dañada por el enemigo, la obra que fue robada por Satanás. ¿Cuántos van a ir a reconstruir esos muros de renuevo del Espíritu? Y la promesa es: Dios irá con nosotros, nos dará con creces la victoria, premiará nuestro trabajo y tendremos fiesta con Él. Cuando volvamos a la presencialidad, habrá fiesta por el trabajo que tú hiciste y que tú también, hermana, hiciste. Yo te invito en esta mañana a hacerte parte de esta obra. Gálatas dice: somos embajadores en nombre de Cristo, y por eso en el nombre de Cristo les pedimos: reconciliaos con Dios. ¿A quién vas a reconciliar tú con el Señor? ¿A quién vas a llamar esta semana? ¿Por quién vas a empezar a orar? ¿A quién vas a visitar? ¿A quién vas a exhortar? No para escuchar las cosas trágicas ni terribles, simplemente para animar y exhortar. Te quiero invitar a que ores para que Dios te use de una manera potente en la reconstrucción de los muros de renuevo del Espíritu. Dios a eso nos ha llamado. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, pero siempre habrá un Nehemías al que Dios convoca para reconstruir y volver a restituir el amor a Dios de aquellos que lo habían perdido. ¿Quieres ser parte de esto? No es una función mía, es una función del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quiero orar por ti, para que te atrevas, para que lo hagas y veas lo poderoso que va a ser Dios cuando dispongas tiempo para eso. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mi iglesia Renuevo del Espíritu acá en Santiago y allá del Ecuador, y pongo, Señor, en su corazón tu palabra, pero también pongo en su corazón el deseo de buscar obedecerte. Señor, trae a la memoria en toda la iglesia aquellos que necesitan una palabra de restauración, que son de renuevo del Espíritu, tal vez de otras congregaciones, y que les vemos que están decaídos. Señor, haznos gente sensible para reconciliarlos contigo, Señor. Usa las manos de cada hermana, de cada hermano de esta hermosa iglesia para restaurar tu obra, para reconstruir lo que tú ya habías construido antes. Usa las manos de tus siervas y tus siervos para destruir las obras del enemigo en el nombre de Jesús, y toda autoridad sea dada a tu iglesia ahora en el nombre de Jesús. Bendigo a Ecuador para que tenga autoridad para ir y buscar a los que están decaídos. Oro por los de Santiago de Chile y de nuestro país, Renuevo del Espíritu, para que tengan ahora autoridad para ir y restaurar al que está caído. Nos quedamos bajo tu cobertura y tu protección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, Dios les bendiga. Vamos a cantar ahora para concluir nuestro culto. No olvide sus ofrendas, sus diezmos con los hermanos del Ministerio de Finanzas, pero ahora nos vamos a alegrar y vamos a estar quietos en este día domingo porque el Señor está con su iglesia. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles en el servicio vía Instagram. Dios les bendiga. Cantamos ahora.